movimiento dentro de la oposición para juntar los votos para eventualmente acusar constitucionalmente al exministro Pardo. ¿Qué pasa con el oficialismo? Entre otros temas que están dando vuelta a propósito de las campañas presidenciales. Vamos a estar conversando de esto junto al diputado y jefe de bancada del Frente Amplio, Jaime Sáez. ¿Cómo está, diputado? Muy buenos días. Bienvenido. Todo bien, Bárbara, gracias por la conversación. Saludos desde Chiloé, desde Solchi. Muchas gracias y gracias por conectarse con nosotros, diputado. Bueno, partamos con este tema. En la acusación constitucional se especula o se ha dicho que faltan solo un par de votos para poder proceder a acusar al exministro. ¿Cómo va a votar el Frente Amplio? ¿Lo han conversado? Bueno, lo primero es que la acusación constitucional tiene que presentarse, tiene que darse cuenta en la sala de la Cámara, eso va a ocurrir recién la próxima semana. Y como no se ha presentado formalmente, no conocemos el contenido, el fondo de lo que se acusa al exministro, más allá de las declaraciones públicas que han emitido Evelyn Matei y sus parlamentarios. Eh, por lo tanto, creo que primero hay que mirar eso con cautela y en segundo término, para nosotros creo que lo fundamental es que podamos legislar con premura en cuestiones que son esenciales para la población. Por un lado, el proyecto de subsidio a las fuerzas de la luz que está en el Senado en su último trámite, que se ha demorado mucho más de manera inexplicable, básicamente por maniobras dilatorias de la oposición en la Comisión de Hacienda y en la Comisión de Energía en particular del Senado. Y por otro lado, nosotros como bancada hemos presentado un proyecto de ley corta para la restitución de dinero eventualmente mal habido por parte de las empresas en virtud de sobrecargos que se hayan cobrado en esto, desde el año 2017 hasta a esta fecha. Y creemos que eso es lo más relevante. Por supuesto, a la hora de enfrentar una acusación constitucional, nosotros la votaríamos en contra, básicamente porque, y además las declaraciones de Evelyn Matei el día de ayer demuestran fehacientemente que esta es una maniobra electoral de la derecha eh, y carece de sentido tanto jurídico como político. Ahora, ¿te cree que esto puede tener incidencia en las elecciones? Porque estamos justo, de hecho, si se vota, va a ser justo en la época muy previa a elecciones. Me parece que ese es el sentido que le están dando y creo que es lamentable, pero tampoco me sorprende tanto porque en términos generales esta debe ser la novena, décima acusación constitucional o octava por ahí que enfrentamos durante este periodo. Estamos bastante acostumbrados. Esta sí tiene una característica distinta a las anteriores, que al menos las oposiciones, las derechas, han suscrito declaraciones públicas en conjunto. Esas situaciones no habían ocurrido antes y por supuesto eso pone un desafío sobre el oficialismo y la democracia cristiana de tener la mayor disciplina posible, insisto, en un contexto donde el esfuerzo del Congreso debería estar orientado a satisfacer las demandas de la población más que estar apuntándonos con el dedo entre políticos. Porque el Frente Amplio presentó muchas acusaciones constitucionales, incluyendo en época de elecciones. Entonces, le cuesta cuando ahora dicen concentrémonos en lo importante, bueno, lo mismo le habría dicho a usted. Evidentemente, lo que ocurrió en el pasado lo hemos reconocido de esa forma. No me tocaba estar en el Congreso en aquel tiempo. Eh, Sin duda, en algunos casos se abusó de esa herramienta. Creo que es una herramienta que es importante que entrega la Constitución y de la cual, de lado y lado, se ha abusado en los últimos tres gobiernos, básicamente. Podríamos decir desde Yarna Proboste para el Beyer en adelante. Y eso se ha intensificado en las últimas dos administraciones y me parece que es algo que se debiese considerar con mayor responsabilidad, sobre todo cuando estamos hablando de tema energético que es complejo de poder entender a cabalidad, es extremadamente técnico, un lenguaje que es difícil para todo el mundo, salvo para los que son especialistas en la materia, y donde hay posibilidades de poder aclarar situaciones. Por ejemplo, una comisión investigadora, por ejemplo, una sesión especial, incluso una interpelación eventualmente da la posibilidad de preguntar y responder antes de lanzar una acusación sin brindarnos como Parlamento, más allá de las bancadas, la posibilidad efectivamente de discutir y de comprender colectivamente cuál es el problema que venimos arrastrando desde el año 2017 y que ha atravesado a dos gobiernos completos. Bueno, en este caso, él obviamente complicaría al gobierno porque es un ex ministro que acaba de salir, pero también al Frente Amplio eventualmente porque es de su fila. ¿Les complica especialmente? Evidentemente que no es una situación por la que uno quiera pasar, ¿no? O sea, más aún en un contexto preelectoral tan decisivo como el que estamos enfrentando, distrae y obviamente preocupa porque además el exministro Pardow le tocó enfrentar una situación muy ingrata que fue la de arreglar el embrollo que dejó la administración de Piñera con su política de congelar las tarifas. eh,
y esa es una tarea que no es grata para nadie, o sea, nadie quiere subir las cuentas a las personas. Uno se levanta en la mañana diciendo, oh, hoy día voy a subir las cuentas de la luz. Entonces creo que se tomó una decisión de política pública en un momento complicado para el país, pandemia de por medio, eh, a comprender también ese contexto, pero se tomó la peor de las decisiones, pudiendo haber tomado otras como las que hemos ensayado en este momento, que es el subsidio a las cuentas eléctricas, por ejemplo. Se podría haber hecho eso en aquel momento en lugar de un congelamiento que se terminó traduciendo en una deuda de arrastre enorme, no solo para el Estado, sino también para las personas. Ahora, en el caso de estos congelamientos también pasaron por el Congreso y varias veces después, ya trascendiendo el gobierno. O sea, el congelamiento tarifario ocurrió íntegramente en el periodo anterior, y claro, pasó por ley, pasó por el Congreso y finalmente el tiempo terminó demostrando que fue una mala decisión de quienes estaban en la legislatura en ese momento y del gobierno que promovió esa forma de alivio. Yo creo que el fin era absolutamente loable y por eso se aprobó transversalmente. Eh, Era un momento muy difícil económico, en términos económicos y sociales para la inmensa mayoría del país, pero el remedio terminó siendo muy, muy costoso, y esa es una cuenta que estamos pagando hoy día y se va a seguir pagando por lo menos por 2 o 3 años más hasta que venga una normalización de las tarifas hacia abajo. Pero una última cosa respecto al impacto de las elecciones, porque no solo tenemos presidencial, sino que tenemos parlamentario. ¿Esto eventualmente usted ve que le puede pegar de alguna manera a sus candidatos al Congreso del Frente Amplio? La acusación Claro, en la medida que o todo esto. prospere, que continúe este ruido. No, más que nada en la acusación y focalizar en el ministro, exministro, que es del Frente Amplio. No sé, yo creo que eso es una pregunta más para los analistas. Obviamente es una situación con la que es difícil de lidiar, además estamos en un contexto donde vimos lo que ocurrió la semana pasada en el Congreso, que fracasa una sesión porque una parte importante de los diputados y diputadas no estaba. En mi caso estaba sesionando en el Senado, en la Comisión Mixta de Presupuestos, que es una cuestión muy delicada que nos genera también mucho trabajo y tenemos leyes importantes por aprobar. Entonces creo que más que la complicación política es la circunstancia temporal también de enfrentar una acusación en este momento. Además está la de Antonio Ulloa también de por medio. Entonces creo que va más por ahí. Pero nosotros tenemos un historial de resistir acusaciones constitucionales en este periodo eh, que nos hace pensar que podemos lograr la disciplina necesaria para vencer. Diputado, se habla mucho de la restitución, el mismo presidente ha afirmado que se va a compensar, se va a devolver cada peso que se cobró de más. Pero de lo que no se habla es que este hecho de haber congelado las tarifas durante tanto tiempo nos generó una deuda tremenda de cientos de millones de dólares que tenemos que devolver. Entonces, ¿cómo se aborda eso? Porque por un lado nos va a bajar eventualmente la cuenta un par de meses considerando estas dos fallas, si es que fue así, pero vamos a tener que pagar toda esa plata, son como 800 millones de dólares. Igual nos va a tener que subir la cuenta de nuevo. Es lo que le comentaba anteriormente. Creo que cuando los países atraviesan momentos difíciles y hay que buscar soluciones políticas, soluciones legislativas para aliviar el bolsillo de las personas, eh, hay que mirar un pool de alternativas, y en este momento se escogió, creo que en términos más bien populistas, el congelamiento tarifario sin evaluar las consecuencias que podía tener a futuro. Pensando bien, porque pensando mal yo podría sostener que los técnicos del gobierno de Piñera sí sabían las consecuencias que esto podría aparejar porque las empresas lo advirtieron, y distintos académicos también lo advirtieron en su momento, y así todos perseveraron impulsando un mensaje legislativo. Sabemos las consecuencias que ha tenido. Me parece que en términos técnicos, si es que han habido, en el fondo, dineros mal habidos por parte de las empresas en virtud de lo que se ha denominado un error de sobreestimación inflacionaria. Eso no tiene relación con que tengamos que seguir pagando lo que adeudamos. Creo que, de hecho, el año pasado, cuando estuvo este problema en Santiago, temporal, donde se cortó la luz varios días, y en general en él y muchas otras compañías tuvieron que, en un contexto de alza, tuvieron que devolver a los usuarios. Entonces, son cosas que van por vías paralelas. Viene además para comienzos del próximo año un nuevo decreto tarifario que debe fijar condiciones de mediano plazo para las cuentas de la luz. Y lo que entiendo, en base a información de buena fuente, es que las tarifas eléctricas en Chile debiesen tener una disminución sostenida a partir del año 2029, hasta más o menos el 2033, 2034 podríamos tener precios más hacia la baja, en la medida que también nuestro país se pone al día en algo que está pendiente, que es el almacenamiento de energía, que evidentemente al tener un mayor stock disponible, eso redundaría en una baja tarifaria para todos los clientes, tanto residenciales como industriales.
Diputado, una última cosa, porque la candidata Jara fue de las más tajantes para que saliera el ministro y de hecho ahora ya hay varios partidos y personeros, diputados oficialistas que se han manifestado a favor de votar la acusación constitucional. Pareciera que ser la candidata o la apoya o al menos no se va a oponer. ¿Ve que ahí hay un tema que va a terminar siendo eje de campaña de la propia candidata No, del yo creo que la oficialismo? candidata, su objetivo es pasar a segunda vuelta con el porcentaje más alto posible para hacer la carta más competitiva y enfrentar una segunda vuelta con una posibilidad importante de efectivamente lograr la presidencia. Ese es el objetivo principal de Janet Karen, no se pierde un milímetro en aquello. Y, y de verdad, los parlamentarios debiésemos actuar con la mayor disciplina y sentido colectivo posible y no buscar sacar ventajas pequeñas a propósito de la previa de unas elecciones. Creo que eso, finalmente, aventuras personales, descuelgues, discolaje, no es lo que necesita nuestro país, no es lo que necesita el oficialismo ni la centroizquierda, no solo pensando en el hoy día, sino pensando también en dar gobernabilidad a Chile para los próximos años. Bueno, se dice, incluso para algunos, que la elección del Congreso es mucho más relevante incluso que la del presidente, dado que ahí se manejan los temas más relevantes y ahí se puede definir el destino del país. ¿Cómo ven ustedes que va la contienda? ¿Cuáles son las proyecciones que tienen ustedes como partido para este Congreso? Nosotros creemos que ambas elecciones son tremendamente importantes. No, el destino del país se juega en las dos, digamos. Un gobierno con absoluta minoría parlamentaria como el que nos toca en este momento complejiza el avance de reformas que son importantes, eh, obliga a ciertas cosas que igual han sido creo, un aprendizaje positivo en términos de tener que necesariamente conversar para poder alcanzar y conversar entre distintos para poder alcanzar acuerdos sustanciosos para el país y por lo tanto nosotros vemos las dos elecciones con el mismo nivel de importancia. Ahora, desde la perspectiva del Frente Amplio para las elecciones parlamentarias, me parece que el acto de haber concurrido a una lista muy amplia, con un intento de lista única, de hecho, hasta el final, eh, yo creo que va a redundar en un resultado provechoso no solamente para nuestro partido, sino que en general para quienes han suscrito este pacto. Eh, Me parece que los gestos de generosidad política y la madurez con la que se ha enfrentado la construcción de una coalición que no se veía probablemente desde la época de la concentración, quizás un poco la nueva mayoría, pero esto es mucho más grande y por lo tanto más difícil también de sostener en el tiempo. Creo que es algo que debe ser recompensado a la hora de contar los votos el domingo 16 de la noche. Ahora, hay ojos mirando algunos de los candidatos emblemáticos, por ejemplo, Beatriz Sánchez. ¿Qué estimación tienen ustedes? ¿Ganaría? ¿Llegaría al Congreso? Lo que pasa, Álvaro, es que yo soy candidato por el distrito 26, donde decía estoy en Chonchi, en Chiloé ahora, no estoy mirando realmente cómo van. Obviamente le mando la mejor de las vibras a Beatriz y a todos nuestros candidatos de Frente Amplio en todo Chile, pero mi obligación es ser reelecto y estoy trabajando para eso. No tengo una estimación electoral de cómo puedan ir eh, otras candidaturas en otras regiones de Chile. Pero me imagino que lo conversan, el partido, usted es jefe de bancada. ¿Qué pasa, por ejemplo, con el diputado Ibáñez? Hay notas en el Mercurio Valparaíso que dan cuenta que pareciera ser que hay desmarques de militantes de su partido que estarían apoyando a la candidata Marzán. Esas Yo cosas creo no las que conversan. de verdad estamos en una semana distrital en donde estamos absolutamente desplegados, cada uno batallando por su reelección. Y en todo Chile nosotros tenemos solamente de la bancada actual, solamente la diputada Camila Rojas y el diputado Patricio Rosas no van a la reelección. Todos los demás estamos en eso. Y cuando conversamos, hablamos de los temas, nos encontramos en el Congreso y hablamos de los temas legislativos. Nos vamos a encontrar la próxima semana y la discusión es la ley de presupuesto. Y por supuesto, en ese espacio, cuando nos encontramos en persona, obviamente conversamos acerca de cómo va cada uno y nos damos consejos, tips, etcétera, pero al menos de mi parte, estando tan lejos, a más de 1000 kilómetros de distancia, mi preocupación en mi campaña. No, tenemos otros temas que han tomado la agenda en estas últimas horas, por ejemplo, el CIMSE. 7.000 alumnos se quedaron sin poder rendirlo. No llegaron los examinadores, una situación que es bastante grave. Acusan al ministro de no estar presente, no parece el caso de violencia de el INBA, caso muy extremadamente violento. El alcalde de Santiago lo acusa de no estar en ninguna de esas cosas como lo ve usted. Yo creo que el INBA queda en la comuna de Santiago y es responsabilidad del sostenedor, que es el alcalde de la comuna de Santiago, y actualmente cuando esto pasa al Servicio Local de Educación, será responsabilidad de quien conduzca el Servicio Local de Educación, no es responsabilidad del ministro estar viendo casos particulares, por más que tengan una caja de resonancia importante por estar en la región metropolitana. Nosotros acá en el sur también tenemos casos de violencia, los enfrentamos con las autoridades locales,
que a nadie se le ocurriría pedir que venga el ministro a atender una situación, a no ser que sea extremadamente grave y salga fuera como de toda lógica eventualmente. Entonces yo creo que esas son acusaciones, lo hice desborde, estamos a puerta de las elecciones. Eh, si fuera al revés, capaz que alguno de nosotros estaría diciendo lo mismo. A mí no me parece que eso revista mayor importancia. Lo de que no lleguen los examinadores al CIMSE es grave, y obviamente que esos examinadores son contratados, paga, y hay algo ahí que tendrá que explicarse y tendrá que tomarse la prueba cuando corresponda, y esas personas eventualmente tendrán que salir de no ser examinadores o, bueno, tendrá que verse, digamos, puntualmente qué ocurrió ahí. Desde la oposición han sido muy críticos con la figura del presidente Gabriel Boric porque lo acusan de intervenir. Prácticamente ya a diario, cada vez que él habla, critica al candidato José Eh, Antonio Kast o se involucra en la campaña. ¿Cómo lo ve usted? Porque desde el comando de Jara les incomoda la situación y le piden que por favor se mantengan muy al margen. no, yo creo que al presidente no se le pueda pedir que deje de ser presidente. El presidente termina de ejercer su cargo el 11 de marzo del próximo año. Ocurren cosas en el país como la que usted mismo mencionaba recién, como este crimen terrible del otro día en Recoleta, que le cuesta la vida a un niño, pasan cosas en el mundo, y José Antonio Cast, Evelyn Matei, los candidatos presidenciales de la oposición, cuestionan día a día al gobierno, al presidente y, por ejemplo, su política fiscal, ahora que estamos a puertas de la ley de presupuesto. Entonces, pensar que el presidente tiene que quedarse callado y no responder críticas que muchas veces son infundadas y que obedecen justamente el ánimo de campaña, a mí me parece que es bastante absurdo. El Una cosa es presidente de responder Chile, una cosa es responder la crítica y otra es decir no a lo mismo que gobierna o criticar las propuestas de candidatos como las de José Antonio Cast. yo creo que las propuestas de José Antonio Cast, que ni él mismo es capaz de defender, son criticables por el presidente, por cualquier ciudadano que tenga un mínimo de formación política en Chile, y desde esa perspectiva a mí me parece que el presidente hace lo correcto. ¿Y qué le parece la molestia del comando de la candidata? Porque eso viene de ahí mismo del oficialismo. Creo que el comando tiene que concentrarse en ganar las elecciones, y en que la campaña se despliegue de la mejor forma posible, en llevar adelante este mensaje de esperanza, de profundización en cambio que Chile requiere, y, y en conquistar a la mayor cantidad de indecisos, que son una parte, diría, es la parte mayoritaria del electorado, es indecisa, de cara a la segunda vuelta, más que estar pensando en lo que hace o no hace el presidente de la República hoy día. Diputado, por último, usted mencionaba que estaba en la comisión en el Congreso aquel día que había mucha molestia. Viendo la ley de presupuesto, ¿qué se viene ahí? Se ha generado muchísimo ruido y expectación porque se dice que lo más probable lo va a tener que implementar un gobierno de un signo distinto. Hay que reducir y, por supuesto, en cada una cosa que se reduce queda la escoba con quienes les recortan ese presupuesto. No está fácil. A ver, el país vivió no solamente el estallido social, sino que principalmente la pandemia, y la pandemia obligó a medidas contracíclicas y a un nivel de gasto público sin precedentes en las últimas décadas en Chile. Eh, no solamente tuvimos que aumentar el gasto, sino que además tuvimos que endeudarnos en un nivel de deuda que ya venía aumentando durante todo el gobierno de Piñera. Incluso desde antes de la administración Bachelet el nivel de deuda aumentaba, y por lo tanto, y además nos gastamos no solo los ahorros del Estado, sino que también nos gastamos los ahorros personales. Muchos retiramos nuestros fondos previsionales en aquel momento, y por lo tanto, al haber roto el chanchito en mil pedazos como se rompió, vamos a tener que reconstruirlo, no es fácil, y pagar esa cuenta va a tomar años, y no solo a Chile, pasa a la mayoría de los estados que trabajaron para que su población literalmente no se muriera de hambre en un contexto de tanta dificultad. Eh, lo que ha venido haciendo primero el exministro Marcel y ahora el ministro Grau, es venir ajustando el gasto público sistemáticamente, con expansiones que han ido del orden no más allá del 3%, sin afectar la inversión social, y sin afectar, digamos, el gasto donde más se requiere. Eh, Ese es un ejercicio difícil. Este año en curso ha sido probablemente el más difícil porque es donde más se ha sentido. Los años anteriores veníamos ajustando, pero no se notaba tanto, pero este año sí se ha notado. Y el próximo año también se va a notar, pero tal como han dicho economistas connotados, el ministro de Hacienda, el mismo Nicolás Ezaguirre, Briones, el exdirector de presupuesto de la administración de Piñera, el señor Acevedo, eh, lo que requiere Chile es seguir ajustando ese gasto en ese orden de magnitud, no recortar 6.000 millones o 18.000 millones o 21.000 millones, como pide la extrema derecha, que básicamente es condenar a Chile a una recesión profunda, a un detenimiento de la actividad económica,
porque además el nivel de deuda de nuestro país es bastante controlado, lo hemos venido reduciendo. Sigue estando en un punto que es complejo, que hay que mirar con atención, pero la O deuda sea, en Chile nos ha ido no, reduciendo, ha ido aumentando fuertemente. pero solamente por el pago de intereses. Sigue estando al menos 8 puntos bajo el nivel prudente, y por lo tanto, si podemos ajustarlo todavía más, seguir bajándolo del 40, 38, 37% y pensar en una perspectiva de largo plazo de poder ir reduciéndolo más, creo que ese es el camino, pero eso no precisa de recortar 6.000 millones o 18.000 millones, que es lo que señaló el asesor económico de Castro en los últimos días. El gobierno no ha podido cumplir ninguna meta de regla fiscal que se ha autoimpuesto en todos No, estos últimos años. es que las metas las Se metas las pone el mismo de gobierno. balance, sí, las metas de balance cíclicamente ajustado las pone el mismo gobierno. Este gobierno empujó una ley y promulgó una ley de responsabilidad fiscal que antes no teníamos en Chile. Antes hablábamos como de una tradición de la responsabilidad fiscal, pero no de una obligación. Esa obligación la puso este mismo gobierno, pero las metas no son porque sí. Las metas van en función también de cuál es la realidad política y social y económica que vive el país, y lo importante es no profundizar el déficit fiscal, más que cumplir una meta que probablemente para la administración que venga, a no ser que efectivamente hagan un mega recorte con una motosierra gigante como la que proponen, pero si siguen una política fiscal coherente, que por ejemplo es lo que plantea el Matei, probablemente esas metas tampoco se van a cumplir. Y no se acaba el país por eso, hoy no se cae la economía, ni los mercados, ni empieza una corrida cambiaria, ni nada por el estilo. Diputado, muchísimas gracias por conversar con nosotros. Que tenga una muy, lo que queda de semana en su distrito. Te agradece, Bárbara. Que tenga buen Muchas día. gracias. Lo dejamos invitado a que siga con nosotros acá en emol.com.